En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó. Lo que tú y yo vemos, Dios lo creó. ¿Han llegado a pensar o a imaginar ese poder? ¿Quién es Dios? Está a nuestro favor, porque Él está a nuestro favor. O creemos, como algunas personas creen, en la evolución, una teoría, o la explosión, el Big Bang, que es otra teoría. Pues yo elegí creer en Dios. ¿Y de Él es que quiero hablar? Del principio. En el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿qué había antes del principio? Porque tenemos que saber de que Dios es eterno. Nosotros estamos condicionados por causa del pecado a la muerte, a que todo nace, crece, se reproduce y muere. Y por eso a veces tratamos de buscarle el principio a Dios. Y he escuchado personas que dicen a Dios, ¿quién lo creó? Pero si vamos a la palabra de Dios y si vamos a los libros que tienen que ver con Dios y lo que es Dios, nos enseña que Dios es un ser eterno. Siempre ha existido. No tiene principio y no tiene final. Comparto con ustedes una cita de un libro de una escritora llamada Elena de White. El libro se llama Patriarcas y Profetas y el capítulo 1 se titula El origen del mal. Y allí nos dice que Dios es amor, que su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. La frase de siempre, ¿no? Lo han sido siempre y lo serán para siempre. El alto y sublime, el que habita la eternidad. Nosotros no tenemos ese nivel de comprensión para entender realmente quién es Dios. Pero existe. Existe porque si creyéramos en estas otras teorías, sencillamente tendríamos que necesitar de mucha fe para creer que una explosión que todo lo destruye hizo lo que hoy vemos, la naturaleza tan perfecta, las aves y bueno, muchas cosas que nosotros observamos en el mundo que nos hacen ver de un maestro, un señor, un Dios, un creador perfecto, no una explosión. Entonces, si creemos en teorías, necesitamos tener fe. Y si creemos en Dios, necesitamos tener fe. Y yo prefiero creer en Dios. Y a lo que yo voy al estudio, dice que Él habita la eternidad, quiere decir que Él no tuvo un principio, que no tiene un final. Entonces, sus caminos son eternos. Realmente es algo que no comprendemos, pero son una realidad y yo quiero creer en esa realidad. Antes de que este mundo existiera, un Dios ya existía. ¿Qué había antes de este planeta Tierra? Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque nuestra mente es finita, pequeña, cuadriculada. Estamos en un cubo, no tenemos espacio, tenemos límites. Dios no tiene límites. La escritora sigue diciendo que Él no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación y que es el soberano del universo, lo que vemos y lo que no vemos. Ahora, en el libro de Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 dice que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Hablando de Jesús, ¿cierto? Desde el principio estaba con Dios, desde el principio del principio del principio, cuando no existíamos. Ahora, Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 17 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el principal de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, y aquí viene algo importante, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades o potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Queridos, estamos en medio de un gran conflicto. Hay cosas que usted y yo no podemos ver. Los ángeles existen y eso será otro tema que trataremos. El bien y el mal, el gran conflicto cósmico. Un plano que usted no puede ver, un plano espiritual que no alcanza a percibir usted, pero que es una realidad. Antes de que todo esto existiera, esto material y carnal que observamos y analizamos, existía un plano espiritual, un cielo perfecto, donde no había pecado, donde no había maldad. Ahora, versículo 17 dice que porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y escuchen lo que dice la Biblia. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué son los días de la eternidad? A nuestra mente finita es incomprensible. Es tan incomprensible como que usted trate de entender de que será feliz para siempre.
de que la Biblia dice que cuando venga el Señor Jesús el cielo se recogerá como un pergamino. Pero es una realidad. Ese Dios es nuestro Dios, en el que yo preferí creer y esperar. Pero en el principio, antes de que la maldad entrara al mundo, existía un lugar especial, un lugar donde se crearon ese plano espiritual. Esos ángeles se crearon allí. Ese lugar donde dice que habían tronos, dominios, principados, potestades, que a nuestros ojos hoy día son invisibles, no los podemos ver, pero son una realidad. La Biblia dice y trae relatos y nos cuenta de muchas historias que tal vez hoy no comprendemos, pero eso es una realidad. Así que tenemos que entender esto. ¿Y qué es lo que yo quiero que ustedes empiecen a ver? Que en el principio existió Dios eternamente. En el principio la Biblia relata que Cristo era su misma imagen y que juntos hicieron una obra creadora de niveles y comprensiones que no llegamos nosotros con nuestra inteligencia y sabiduría humana por más que lo intentemos. Realmente el universo es vasto, es inmenso, es infinito y nosotros simplemente somos un granito de arena. Y muchos videos que usted puede mirar en YouTube o en las redes sociales muestran eso, muestran lo insignificante que somos en un universo tan vasto, pero fue creado por Dios. Ese Dios es poderoso y eterno. Antes de que la tierra existiera, hubo un lugar que era perfecto y que es perfecto. Un lugar en la eternidad, con un Dios en la eternidad, que tal vez nosotros no podemos comprender, pero que es una realidad. Y allí los seres que existieron eran seres racionales como tú, tenían raciocinio como tú y como yo, y elegían creer o no creer, porque el libro que yo les digo que quiero compartirle de la escritora Elena de White dice lo siguiente, dice que Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo. Hablando de ese lugar antes de que este mundo y este planeta Tierra existiera, había un lugar donde se elegía alabar a Dios, donde se elegía servirle a Dios. Y no porque no hubiera más opciones, porque Dios siempre, su amor ha sido así. Y uno de los dones más grandes que Dios ha dado ha sido la libertad de elección. Por eso estamos hoy aquí, en este mundo, en este planeta Tierra, pero ese será el siguiente tema. Por esa libertad de elección. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Porque esto que yo quiero traer para ustedes a modo de estudio también es una oportunidad de aplicarlo a nuestra vida. ¿Cuáles son tus decisiones? ¿Qué es lo que tú eliges diariamente? ¿Cómo usas tu libertad de elección? ¿Para servir a otros, para alabar a Dios, para honrar a Dios o para hacer el mal o para hacer todo en beneficio tuyo? La tarea con esto es de que podamos aprender un poco más, de que podamos en este corto tiempo, y lo hago de esta manera tan acelerada porque el tiempo es rápido, el tiempo voy en una contrarreloj, porque la meta es compartir cada día un poco más. Así que, ¿cuál es tu elección? ¿Qué es lo que decides mirar? ¿Qué es lo que decides hablar? ¿Cómo decides trabajar? ¿Cómo decides comportarte? ¿Cómo decides tratar a las personas? Esa libertad de elección es lo que nos tiene hoy aquí. Esa libertad de elección es la que causó el pecado. ¿Dónde se originó? ¿En Adán y Eva? No. Para llegar allá, para entender el origen del mal, teníamos que primero hablar de ese lugar especial antes de que el mundo existiera, en los tiempos de la eternidad. Ahora, el tema que sigue es el origen del mal. ¿Dónde? Si pensamos que antes de que el mal existiera, antes de que la tierra existiera, había un lugar especial, porque todos sabemos que Adán y Eva fueron engañados. ¿Por quién? Ya lo sabemos. ¿Dónde empezó? Eso es lo que vamos a ver en el próximo video. Dios les bendiga enormemente.